¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches, bienvenidos a Vía V, es lunes 17 de marzo. Hoy recuperamos en Vía V un formato con el que de vez en cuando nos gusta encontrarnos con todos ustedes, un formato que trata de convocar aquí a personas reales que protestan por problemas reales. Seguro que lo han visto en las últimas semanas, el epicentro del problema está localizado en la localidad de Sarria y allí un grupo de vecinos, más o menos en diciembre, empezaban a movilizarse por unas obras concretas que quiere llevar a cabo el ayuntamiento en contra del criterio de muchos de estos vecinos. Una protesta muy característica que hoy queríamos traer aquí al plato de Vía V para conocer con detalle qué es lo que está sucediendo en el entorno de este río, que el Concello de Sarria intenta intervenir en él en contra, como decía, del criterio de muchos de estos vecinos que están perfectamente organizados, enseguida lo van a ver, y que no van a cejar en su reivindicación de que el río no sea maltratado, como ellos creen que va a suceder en el caso de que se lleve a cabo ese proyecto proyectado y autorizado, por cierto, por la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil. Les voy a presentar a las personas que hoy nos acompañan. Enseguida vamos a ver un vídeo para saber exactamente de qué estamos hablando. Ellos son Juan Díaz, muy buenas noches. Hola, buenas. Julio Páramo, muy buenas noches. Roberto Irimia, muy buena noite. Fundador, ademais, creo, inicial de esa plataforma Sarriana polo Río. Enseguida imos falar deses orixes desta iniciativa. Mari Rosa Espinel, hola, muy buena noite. Noches. Bueno, detrás de nós, seguro que poden ver ese formato que les decía de xente que nos acompaña tamén aquí procedentes de Sarria, que no transcurso dos próximos minutos nos van contar que o que están facendo nese río que tratan de salvar dende, como decía, o pasado mes de decembro. Por se acaso non saben de que estamos a falar, vexamos este vídeo. Febrero no es mes para acampadas, pero desde el día 24 esta pequeña isla del río Sarria no pasa un minuto sin ocupantes. Miembros de la plataforma Sarriana polo Río han hecho de ella su campamento base. El objetivo, evitar el corte de los árboles que flanquean el río a su paso por la localidad lucense. Esa tala masiva de alisos, una especie autóctona, es tan solo uno de los efectos de las obras que se quieren llevar a cabo en la zona. Forman parte de un plan de encauzamiento destinado a evitar las inundaciones en el pueblo. Una actuación que debería afectar a casi 6 kilómetros de riberas de los dos ríos que cruzan Sarria. Sin embargo, aseguran que casi todo el coste del proyecto, 6,7 millones de euros, se destinará a reformar apenas 300 metros de cauce, el correspondiente al área urbana del Malecón, una de las pocas zonas que, según la plataforma, nunca sufre inundaciones. Por estos y otros motivos ya han bautizado el proyecto como la Cidade da Cultura de Sarria, una actuación faraónica y efectista, sin utilidad real, pero con más de un inconveniente. Denuncian que las obras destruirían el cauce del río y sus islas naturales, acabarían con el ecosistema de la zona, un bosque de ribera todavía bien conservado. Y además supondrían la demolición de dos puentes del siglo XIX y parte de otra pasarela medieval, así como el conjunto etnográfico del Molino de Toleiro. Efectos paisajísticos, medioambientales y culturales que muchos vecinos no están dispuestos a aceptar, así que se han puesto manos a la obra. Charlas informativas, manifestaciones, actuaciones lúdicas, búsqueda de apoyos, incluso encadenarse a los árboles. Protestas que el alcalde atribuye a una minoría. Unha minoría moi minoritaria que está intentando boicotear unha obra demandada polo pobo de Sarria desde fai máis de 12 anos. Una minoría que ya ha logrado más de 5.000 firmas de apoyo para salvar una zona natural que consideran patrimonio del pueblo y evitar lo que ven como un despilfarro de dinero público. Bueno, Julio, ¿sodes unha minoría? Bueno, inicialmente foi un embrión de poucas personas, pero enseguida que se difundiu e que podemos ter a oportunidade de informar a xente do que estaba ocorrindo, hai un punto de inflexión precisamente nunha xornada informativa que facemos nós como resposta a unha xornada previa que fixera o Concello que non serviu para informar. Entón, a raíz da nosa xornada informativa sí que se detectou un movimento xa de interés, a partir de aí foi cando plantexamos xa accións que remataron nunha concentración que fixemos no Malecón o día 23 de febreiro. A partir de aí xa se desencadenaron todos os acontecementos que nos levan á situación que temos a día de hoxe. Bueno, Roberto, falábamos que os primeiros movimentos en relación con este asunto os dades no mes de decembro, a final de ano. Por que? Que detectades
nese instante, ti personalmente que empezas un pouco con toda esta movida, que pasou? Como vos enterastes que había un proxecto aí que podía ter problemas? Vamos a ver, éramos un grupo de xente, que algúns máis conocidos, outros menos, que empezamos a contactar polo inicio inminente das obras. Información algunha había, moi pouca. Hai que darse conta que este plan non se presenta en Sarria, se presenta en Lugo, en Ourense, non? Un pouco a espalda dos veciños. Iso, bueno, é dicir, ao ver que iban a empezar as obras, pois, as conversacións que temos un grupo de xente, vai levando a outras, chamadas, e un día nos decidimos reunirnos e mirar a ver o que podíamos facer, non? Daí surdiu pois, o de crear unha plataforma, crear unha páxina no Facebook e pouco a pouco ir contactando con máis xente, e dai pois, a explosión, digamos, que despertou conciencias que estaban mellor un pouco adormecidas en Sarria e que fixo posible todo o que sucedeu a continuación. Pero tedes a impresión de que ao principio o Concello, as institucións implicadas trataron de agochar o proxecto que en Sarria non se enterase a xente do que iba a acontecer? Home, non seremos nosos que o digamos, pero hai unha cousa que é evidente. Un plan que debería de contar, según todas as leyes da auga e dos proxectos de encaneamento, de todas as cousas que se fan relacionadas cos ríos, e que os veciños deben de participar nesas reunións para despois poder levar a cabo esos planes, non? Ou esos proxectos. Está claro que si ti presentas ese plan ou ese proxecto, se o presentas en Sarria, a xente estaría máis informada. Eu creo que é un tema básico de información. Se a xente está informada, que é o que estamos intentando facer nós desde o primeiro día, informar moitísimo, con mesas, con charlas, con todo tipo de atos que podemos artellar, se a xente está informada, ten capacidade para debatir as cousas. Eu, como membro dunha asociación, perdón, dunha comunidade de veciños, nesa comunidade de veciños se presentaron alegacións. Hubo algunha alegación máis, pero para poder tomar información, para presentar esas alegacións, tuvemos que ir a Lugo, a ver non en Sarria, non había forma de acceder a esa información. Non estaba no Concello, digamos, para que as alegacións se presentaran ali. Se eu fora unha señora de Zaragoza, que non teño nin idea do que estamos a falar aquí, como resumirías a gravidade, a importancia, as consecuencias dese proxecto no que parece que se está empeñando, insisto, o Concello, a Confederación Hidrográfica e Augas de Galicia, que son as institucións que están detrás desta iniciativa? Bueno, pois o proxecto que está en marcha ahora mismo é unha extracción dun proxecto que abarcaba 6 km de ríos, no que se trataba de ver a problemática global dos ríos e tratar de realizar accións para minimizar o risco de enchentes. O que pasa é que un proxecto deste tipo, se se pon en marcha, se se vai a ejecutar, ten que ter un proceso previo moi grande, moi amplio, con moita participación ciudadana de todo tipo, que debería de levar a un proxecto final elaborado, onde a partir de aí se fixeran as obras. O que se fixo aquí é extraer dese macroproxecto un pequeno tramo de 300 metros e con eso facer outro proxecto. E a partir de aí, ese proxecto únicamente ten unha intervención en 300 metros que elimina, que intervén sobre 4 pontes, sobre toda a configuración do río, todo un conxunto de un muiño que ten unha illa, ten un rairo de entrada, un rairo de salida, nesa illa hai un pequeno bosque que xa ten generado o seu propio ecosistema, é un conxunto de 400 metros que ademais limita... E iso todo desaparecería no proxecto. Co Camiño de Santiago. Desaparecerían 2 pontes, unha terceira que é de orixe medieval, se elimina un estribo que ten esa orixe, para retranquealo e facelo máis amplio, e despois, dragar toda esa zona amplia do río, e a partir de aí, reconfigurar eso con criterios casi de jardinería. Pero hormigonar incluso unha parte... Non é un proxecto especialmente próligo en hormigón. Ten 2 pontes novas que levan o seu correspondiente lote de hormigón, pero unha deles é hormigón blanco, que ademais para nós ten un escaso gusto, pero o tema é reconfigurar o cambio irreversible. O tema é que faise un cambio irreversible sobre unha zona que ten un valor patrimonial que para nós é suficiente, digamos. Non temos unha joia, non temos ali a octava maravilla do mundo, pero é o noso río, é o noso entorno, ten unha serie de elementos que nós consideramos que teñen que preservar. Un río, ademais, que me comentabas antes que está ben o río, non? Decías antes que hai nútrias, por exemplo, que creo que é un indicador de que o río está en boas condicións. Supoño que unha intervención como a que está prevista algo interferiría nese ecosistema. Sí, bueno, de entrada,
o eliminar o que é o bosque de ribera, vai consigo todo o ecosistema, non? É un conxunto que é delicado, claro, eso de entrada tería un impacto enorme, non? Sobre esa zona puntualmente. Despois, precisamente non hai ningún estudio feito de cal sería o resultado desa obra a nivel do ecosistema, non? Dos efectos, tanto augas arriba como augas abaixo. E no propio punto onde se faría esa obra, sabemos que hai unha intervención para un día concreto que se dará unha vez cada 100 anos, pero non hai nada que indique ou que se estudie cal vai ser a situación dos 99 anos con 364 días restantes. Por exemplo, o cauce amplíase en gran medida, nós consideramos que probablemente vamos a ter moitos días ao ano do río con moi baixo nivel, por tanto vai perder as súas características de hábitat. Como non está estudiado, nadie pode decir o que vai acontecer. Bueno, Mari Rossi, entre as cousas que estades facendo para tratar de evitar que cheguen as máquinas e corten os árboles, estades ali encadenados dende cando? Como é un pouco o día a día da xente da plataforma? Esto sucedió casi inmediatamente después de que hicimos la concentración. Nosotros estábamos muy contentos porque habíamos visto cómo la gente nos estaba apoyando, cómo habíamos logrado convocar a un gran número de personas y después de la concentración estábamos reunidos y nos llegó ya la información de que al día siguiente iban a talar los árboles. Estuvimos mirando muchas alternativas, pero realmente a partir de un compañero que no está ahora aquí, él nos insinuó que la única forma era que nos encadenáramos a los árboles. En un principio, claro, tú dices, vamos a encadenarnos a los árboles y dices, bueno, ¿qué consecuencias puede traer? Pero cuando tienes una convicción tan grande sobre lo que estás haciendo, no lo dudas. Y dijimos, bueno, nos toca encadenarnos a los árboles porque tenemos que proteger lo que nosotros estamos defendiendo. Que quiero hacer énfasis en que esto, es decir, los árboles es parte de lo que nosotros defendemos, pero no es todo, como muchas veces quieren hacer ver, porque realmente nosotros reivindicamos lo que es el proyecto en el malecón, pero parte de eso. A partir de ahí, bueno, decidimos que ya no era solo quedarnos encadenados, sino que teníamos que continuar en la isla, porque no teníamos la seguridad de que si salíamos de ahí, al día siguiente comenzaran las obras. Entonces eso fue como el inicio. ¿Y esos turnos continúan en estos momentos? Esos turnos continúan, sí, porque realmente la isla se ha convertido en nuestro símbolo, los árboles se han convertido en nuestro símbolo y pues se ha creado un ambiente, decir, de interacción con el medio. Tenemos a una amiga Oca que nos visita constantemente, que la vamos a tener que va a ser la mascota de la protesta. De la isla. Y sí, estamos muy bien organizados, realmente. De eso doy fe que están muy bien organizados, doy fe que estáis bien organizados y de una forma muy seria, además, que yo ironizaba que hay partidos políticos de verdad que no están tan bien organizados como lo estáis vosotros. Juan, la pregunta es ¿por qué con este asunto? Porque yo supongo que en la historia reciente de Sarria, como en la de, por desgracia, la totalidad de los pueblos de Galicia, seguro que ha habido muchos motivos para que la gente se juntara y adoptara con una convicción como la que estáis demostrando, pues la decisión de decir hasta aquí hemos llegado. ¿Por qué el río? ¿Por qué en esta ocasión se ha producido este movimiento? Pues yo creo que probablemente es algo tan inmediato a Sarria, es decir, es un río que atraviesa la propia villa, que todos lo conocemos desde hace mucho tiempo, sabemos su evolución y luego yo creo que concitó muchas sensibilidades porque un poco lo que se hablaba antes, ¿no? Que hay un poco de sensación de engaño, hay una sensación de engaño, de ocultación de información que existe de verdad. Primero porque ya se incumplió la ley de conservación, millora y protección de los ríos de Galicia en cuanto a la participación ciudadana, específicamente en esta materia, ¿no? Materia de planes y proyectos sobre encauzamiento. Y se fue tramitando y se sacó adelante este plan sin consultar absolutamente a nadie. Y eso un poco, pues yo creo que indignó a mucha gente, ¿no? Indignó a mucha gente
a tanta gente que, vamos, en mi opinión, la mayor, es decir, el secreto del hasta ahora éxito de esta plataforma es precisamente que es absolutamente transversal. Claro. Es decir, aquí hay gente, en nuestras concentraciones hay gente de todas las sensibilidades políticas, ideológicas, de todas las edades, de todos los sectores sociales, absolutamente de todo el mundo, ¿no? Y claro, son reivindicaciones cargadas de argumentos de todo tipo, argumentos patrimoniales, ecológicos, legales, es decir... Pero estás detectando, bueno, un poco lo que comentabas tú, Julio, antes, que los argumentos están convenciendo a cada vez más gente. O sea, supongo que tendréis anécdotas de gente que no sabía de qué se trataba el proyecto y que a raíz de vuestra presencia sí han descubierto que no quieren ese proyecto. Sí, porque, es decir, ya digo, lo que había era desinformación. Yo creo que deliberada, ¿no? Había un gran porcentaje de población que no sabía absolutamente nada de este plan, de qué iba a conllevar, y incluso porque se ocultó información sobre la tala, es decir, uno consulta el proyecto y la tala de ese bosque de ribera de 178 árboles no aparece mencionada expresamente, está implícita, pero no aparece mencionada. Por eso va superando filtros administrativos, porque lo mismo pasa con esa parte de un puente de origen medieval, la Ponte Ribeira. Sí, que dicen que es de hormigón, ¿no? Claro, en el proyecto se da a entender que es una parte nueva de hormigón, y esto es así, claro. Luego, nuestra labor fundamental es informar a la gente, que se dé cuenta de que no es así, de que esto tiene unas implicaciones medioambientales y patrimoniales que son... Bueno, pues para que vean cómo fueron sucediendo los acontecimientos, hubo un día, no sé qué calificativo utilizar, un día que se convocó un pleno en el Ayuntamiento de Sarria para tratar este asunto, y es cierto que fueron convocados las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, un poco a priori parecía que era para contener la ira de los manifestantes, tan malvados ellos que se habían encadenado esos árboles para evitar que fueran talados. Bueno, lo que pasó, lo contamos aquí el día que sucedieron los hechos, fue justamente lo contrario, que efectivamente la policía casi tiene que intervenir, pero como consecuencia del enfrentamiento que se produjo entre los diferentes representantes políticos. Estamos viendo imágenes de los miembros de la plataforma absolutamente formalitos en todos sus asientos, y vamos a recuperar un momentito de ese pleno para que vean bueno, pues la paradoja que se produjo el día de esa sesión. Muy valiente, yo estoy aquí dando la cara, cosa que no haces tú. No, tú no lo haces. Ya no le quieres a Sarria tan siquiera. Si le quisieras era de otra puta manera. Es un sinvergüenza lo que eres tú. Sinvergüenza. Sí, diga usted. ¿Qué diga usted qué? Bueno, Roberto, que pasou este día? Quedou de manifesto moitas cousas? Hombre, a mí non me gusta facer moita leña con isto, non? Creo que o que hai que resaltar é a actitud positiva dos ciudadanos, dos veciños e veciñas de Sarria que ali estaban escoitando, é dicir, escoitando algo que a mellor non tiña nin que haberse convocado porque sabíamos o resultado que iba a dar, sabíamos que iba a acabar sen ningún tipo de acercamento dos membros da Corporación Municipal hacia a plataforma. Sabíamos que se nos iba a seguir acusando do que se nos seguía acusando. E, bueno, creo que a min estas partes non me resultan gratas. O que me importa e o que creo que é onde temos que chegar é que os veciños día tras día estamos dando unhas leccións de civismo, de que despertamos as conciencias adormidas que habían en Sarria, que vai haber un antes e un despois desta plataforma sarriana polo río, e que, bueno, se a xente se para con detenimento e sin ningún tipo de pensamento negativo hacia a plataforma e analiza realmente o que nos presentamos, creo que cada vez vamos ir medrando máis en adictos. Claro, hai moita xente que vos acusa, isto sempre pasa neste tipo de conflictos, de que estades politizados. Supoño que xa sabíades que isto iba a acontecer en canto empezou a andar a plataforma. Vos estades nestes momentos loitando polo río, pero tedes unha vocación de permanencia no sentido de convertervos nunha plataforma que loite un pouco polos problemas de Sarria? Non, creo que, é dicir, que cada persona a título individual pode facer o que considere máis oportuno, a liberdade do individuo está por encima de todo, pero creo que non, que isto, é dicir, isto sí que vai a crear un precedente. Creo que a próxima vez que se faga un despropósito deste tipo nos van a ter máis en conta os veciños e veciñas de Sarria. É dicir, ganar unhas eleccións non dá patente de corso para despois, durante 4 anos, desgobernar ou gobernar de espaldas ao povo. Isto creo que é o que nos temos que quedar, pero despois a nosa implicación
en outras vías ou tal, polo menos cada un debería de falar por el. Eu non teño ningún interés, non sei o resto, supoño que tampouco, porque falamos deses temas a miúdo, non hai ningún risco. Porque, Irimia, nestes momentos, como é a relación co Concello? Tedes algún tipo de contacto, algún tipo de comunicación? Fostes chamados a algún tipo de reunión? Como é? Si, nós tivemos xa 2 reunións con eles, a primeira solo ca Corporación Municipal, perdón, co Grupo de Goberno da Corporación Municipal, e a segunda reunión xa tivo xa con membros do Grupo de Goberno da Corporación Municipal e con 2 representantes da Conferencia Geográfica, un director de área e a directora de obra. Bueno, en esa reunión sí que foi a última, que sucedeu fai uns días, nada máis, fai unha semana. Aí foi onde lle presentamos as nosas propostas de modificación sobre este despilfarro, despropósito, xa non sei, hai moitos adxetivos para definilo. Non, é que estamos falando de cartos, ademais, que está caendo, non? Claro. En esa reunión, bueno, estamos, en este momento, a día de hoxe, estamos agardando as respostas por parte da Confederación, que creo que neste momento é quen ten capacidade de decisión. O Concello non creo que teña ninguna. O Concello tuvo a súa oportunidade de acompañar os veciños e defender os intereses dos veciños. Non sei por que sí ou por que non o fixo, ou nos consideramos que non o fixo. E neste momento, é dicir, estamos agardando a resposta da Confederación sobre as propostas que nos plantexamos nesa reunión que tivemos fai uns días. Bueno, díceme por aquí que Diango ten piquito de oro. Estaba comentando, Irimia, que entre outras cousas isto ten que servir para que os políticos se den conta de que cando votamos eso non é un cheque en blanco para facer o que lles peta a partir dese instante. Que estades sacando, que estades aprendendo de todo este proceso, Diango? Pregúntoche a ti. Pois eu creo que hai eso que se comentaba antes, non? Un despertar social que está unido, pois eso, ao pobo e a ser conscientes do que se está facendo, non? O sea, cando temos que ir ás urnas a votar, non é simplemente o noso deber votar e deixar a cousa estar, non? Sino saber o que se vai facer no pobo, por que se van gastar eses cartos, informarnos, non? Eu, por exemplo, a partir desta plataforma foi onde eu de repente empecé a comunicarme con veciños e fun un despertar novo, non? Antes, pois, igual non me mollaba por ver se estaban facendo as cousas ben ou mal, e hoxe en día eu creo que, como a min, moita xente. Porque supoño, comentábamolo antes, non? Moitos de vos, bueno, Sarria non é Nova York, supoño que máis ou menos vos coñecedes todos, pero supoño que hai relacións novas un pouco froito desta historia, non, Diango? Por suposto, aquí, bueno, coñecedos somos todos, non? Un pobo de menos de 13.000 habitantes, pero bueno, agora fixemos amigos, realmente. Aquí se fixemos. Bueno, por aquí, por este lado, a ver, por exemplo, Natalia, por que estás nesta loita ti? Porque estou nesta loita, pois, porque quero conseguir un cambio, non? Aparte do que decía Diango, despertar conciencias, eu quero un verdadeiro cambio, non? Vai moito máis alá do río, non? Un cambio na sociedade, non? Que isto non se siga facendo así, que non manteñamos isto, que teñamos máis participación cidadana, que as cousas cambien. Bueno, estás falando dunha cousa porque hai quen, bueno, vencellou este movimento polo río, pola defensa Plataforma Sarriana polo río, con outros movimentos cidadáns que están aparecendo últimamente, que son capaces de modificar os planes que inicialmente os políticos tiñan en determinados asuntos. O gran movimento é a famosa Marea Blanca de Madrid, que conseguiu que esa privatización, ese plan de privatización da sanidade madrileña fora abortado como consecuencia da protesta da xente, pero hai máis exemplos, por exemplo, Gamonal. Imos facer un pequeno repaso para ver se estes compañeros de Sarria, bueno, pois teñen a impresión de que parte dese espírito palpita tamén nesta protesta. Están cansados de callarse. Vimos el resultado de las protestas vecinales en el barrio burgalés de Gamonal, pero en Galicia también sabemos lo que es enfadar al pueblo. En Uirixo impidieron la llegada de una planta de residuos. En Becerreá, el derribo de la casa de un vecino. Ahora, concellos como Sarria o Sanxenxo también están en pie de guerra. As campañas que hai son interesantísimas porque agrupan a todos os sectores e a xente está chegando á conclusión de que si non nos movemos, si non nos organizamos, non se va a conseguir absolutamente nada. 19 millones de euros pueden llegar a costar estas obras en A Coruña, que incluyen túnel con 4 carriles subterráneos y hasta nuevo centro comercial. En Gamonal eran 8 millóns de euros, aquí xa falamos de 19 millóns de euros e pode que moitos máis. Santiago es uno de los miembros de la plataforma recién creada. Sospeitamos a concesión coa empresa Copasa, unha empresa que está sendo investigada pola
a UDEF, a Unidade de Delitos de Evasión Fiscal da Policía, aparece nos papéis de Bárcenas. Su objetivo, impedir unas obras para las que le sobran adjetivos. Un despropósito, como mínimo un despropósito. Unha obra faraónica. Desmesurado, inútil e inapropiada, e además inoportuna nun momento como este. Ninguno bueno porque mientras aquí se derrocha lujo, muchos barrios se deterioran. Situación parecida a la que viven los vecinos de Galeras, en Santiago. Van a recurrir a la Fiscalía el proyecto de la macrorotonda que dar acceso a un parking privado a costa de espacio público. É a hora de invertir na xente, a hora de invertir na sanidade, na educación. Hai moitas cousas máis que se poden facer sin estas obras que ao final a utilidade delas, vamos a ver que utilidade hai. Que su reivindicación tenga éxito o no depende de que a la protesta de unos pocos se unan más vecinos. Bueno, Julio, participades algo deste espírito, esa sensación de que as cousas teñen que mudar? Vamos a ver, o que subyace, sí, ao fin e ao cabo, o mundo cambia, non? O tema de que existan as redes sociales, fan que a información fluya de outra maneira que nunca flui hasta ahora como o fai en este momento, non? Pero en calquer caso, isto é unha anomalía, non? Que nós teñamos que estar aquí é unha anomalía, non? Isto non tiña que ser así, nós non tiñamos que estar aquí, nós tiñamos que estar en casa vendo VIAV, pero outro tema, non? O que pasa que hai unha dejación de funcións, nos atopámonos con que política de feitos consumados, de repente estamos nunha concentración 800 ou 900 personas dicindo concretamente o que queremos, artellando perfectamente un discurso razonado, e de repente nos enteramos de que o día seguinte empezan a falar as motosierras, non? Bueno, pois tes dúas opcións, Sí, pero hai unha novidade, probablemente isto hai uns anos, pois a xente diría, pois vaya, que pena, é outra cosa mariposa. Efectivamente, sí, pero é un cambio que vai por moitas vías, son moitos factores, a estar fartos da dinámica política, de que se ve as épocas das que vimos, de que sabemos todos que o modelo social que tiñemos hasta hai uns anos non funcionou, que temos que cambiar cousas, eso a vez hai ferramentas novas, tecnologías novas, todo vai xunto, a sociedade está cambiando, entón isto é un elemento que pode facer cambios de verdade, non? Que pasa que, bueno, o feito de que unha plataforma concreta teña que solucionar un tema concreto é unha anomalía, non? Isto non tiña que estar. Hai un referente previo que eu teño que compartir con vos e que ten que ver cun río tamén. Non está na provincia de Lugo, está na provincia de Ourense, pero non está moi lonxe de Sarria, estou falando de Allariz. Hai moitos anos, nos anos 90, a cousa empezou do mesmo xeito. Un grupo de veciños, bueno, nese caso vencellados, é certo, a un partido político que era o Bloque Nacionalista Galego, decidiu que os plans que tiña o Concello con respecto ao río que pasa por Allariz, polo Arnoia, o río Arnoia, non eran os axeitados. Molesta vos a comparación? Porque é inevitable. Alguén que coñeza un pouco da historia recente deste país, bueno, pois acaba pensando no que pasou en Allariz, que pasou o que pasou, que diría outro. Home, a mí o que me molesta é que o río Sarria non este como o río Allariz. Iso é o que me molesta, non? É dicir, ademais, cando hai mimbos, moitas veces, ter dous ríos neste caso, que atravesan un pobo, é un luxo, é un luxo. O que trai consigo, non? É dicir, o entorno, as ribeiras, é dicir, ter un pulmón verde no centro da vila, é dicir, iso é un luxo, e o que non podemos permitir baixo ningún concepto é que tiren con eso, que desfagan eso, que decir, que se gasten unha cantidad inxente de cartos en 300 metros, porque, decir, a min, se nos están a falar de que gastan esos cartos no, digamos, no curso dos dous ríos, é dicir, nos dous tramos, pues nos parecería un pouco máis axeitado, non? Porque hai donde gastalos, e donde, aparte que o máis curioso, sobre todo, é que no propio plan de encauzamento, perdón, proxecto de encauzamento, se fala de que non se van evitar as inundacións, non? Nos que llevamos a vender os veciños de Ponte do Limar para baixo, que é o último ponte onde se actúa, e de Ponte Castelao para, é dicir, de entre Ponte Castelao e Ponte Ribeira, que tampouco se actúa, é dicir, que llevamos a decir cando haxa enxentas, que vai a suceder? Por que non se lle dice aos veciños? Por que non se lles explica? Nós o estamos facendo todos os días, dai que a xente pouco a pouco se vai achegando a nós, porque se dá conta día tras día que isto que intentan facer que non ten saída. A pregunta do millón é por qué? E dime, por que insisten? Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pareces Mouriño. Sí, parezco Mouriño. É que, vamos a ver, as cousas hai que analizalas de outra maneira. É dicir, as cousas hai que, primeiro, é impensable que un concello poda permitir que se atente con un dos patrimonios máis importantes que ten, que é o seu río.
partindo xa desa base, se as propias persoas que están no Concello, que ven ese plan, que ven ese proxecto, non actúan ante eso, non protestan ante eso, e o que pretenden é, como ahora todos sabemos que dentro dunhos meses hai eleccións, dentro dun ano volve a haber eleccións, deixar unha ornamentación dunha zona da vila, porque o que van a facer realmente é unha ornamentación dunha zona da vila de 300 metros da vila, pois, se eles que están aí, que teñen a capacidade... Por 6,7 millóns de euros, que non está mal, non? Sí, entre obra e expropiacións por aí andan os tiros, sí. Pois ante eso, se eles mesmos non toman conciencia e que teñamos que ser nós, os veciños, os que teñamos que levantar a voz e dicir hasta aquí chegamos, a verdade é que deixa bastante que desexar da xente que rixe os nosos destinos a nivel municipal. Bueno, a pregunta do millón é, a partir de agora, que? Que vai suceder se, a pesar da contundencia, digamos, da vosa reivindicación, pois non conseguides que rectifiquen? Bueno, o noso objetivo témolo claro, non? Preservar determinados temas, non? Entón, bueno, pues vamos a ver. Vos ides seguir ali? Temos certa esperanza de que o proxecto está en revisión, non? O proxecto temos unha noticia de que efectivamente está... Porque vos estaríades a favor dunha intervención no río de outro xeito completamente distinto ou non? O río hai que deixalo como está? Nos, ahora mismo que hai un proxecto en marcha, que hai unha inversión que se pode canalizar hacia esa área, nos defendemos de que se faga algo con eses cartos, non? Xa que estamos aí... Tedes algún modelo? Antes falábamos de Allariz, decir, Irimia, que o Gallá o río Sarria estivera como o Arnolla. Cada río ten a súa problemática e tal. Efectivamente, o que falaba antes, non? Isto está dentro dun conxunto de todo o río. E o que se tiña que ter estudiado en serio os dous ríos, non? E unha vez que se estudiaran en serio que o proxecto se madurara totalmente, entón decidir que se fai, pero entre todos, non? Como eso non se fixo, e agora temos xa o tema en riba da mesa, nós non queremos ser un destruye posibilidades, non? O que hai aí, hai que facer unha gestión, non? Que é o que non se fixo hasta ahora, que foron varias administracións implicadas, que entre elas se artellaron mal, e a consecuencia, con ese nivel de políticos que temos, non? Que se ve aí, pois o resultado que temos é que é un proxecto mal feito. Entón, nós tratamos de que melloren o proxecto, e eles parece ser que están traballando na mellora, non? Vamos a ver, temos certas esperanzas, teóricamente xente competente implicada, vamos a ver. Se non se consigue que se preserven os elementos, que ademais sería reparable a súa destrucción, pois teríamos que ver que facemos, non? Seguiremos traballando. Teño unha curiosidade, explícame, que fai Espinoza aquí encima da mesa? Espinoza... De corpo presente. Espinoza, cando eu fui un dos que matei o libro, o Árbore, non? Non sei se Álex pode... Collo o libro para que Álex poda collelo. Cando eu decidín, cando decidimos que nos atábamos, e eu iba a ser unha das persoas atadas, non? Eu tiña que ter na miña cabeza unha razón, un sentimento das dúas cousas, razonar e sentir o que iba a facer, non? Porque además tampouco sabíamos as consecuencias que iba a ter, non? Entón, ao final foi unha cuestión casi instintiva, non? Hai que atarse, non? Para ter un soporte e ter un símbolo, pois collín este libro, tíveno ao lado, mentres que estuve atado ao árbol, e despois no desfile de disfraces que gañamos, por certo, non? A nosa comparsa, eu recollendo o trapo que me mandou o alcalde, non? Pois que nos tachou de intelectuales nun momento dado, pois collín o libro e dixen... É un gravísimo insulto estar conmigo, non? Entón, bueno, pois creo que é un fío conductor, non? Estuvo todo o tempo no campamento para botarlle unha ollada de vez en cando, penso que ten que ser un fío conductor. Bueno, que se siente encadenado un árbol? Pois, ao principio, moita incertidumbre, non? Porque non sabes se te van a sacar a bofetadas, se van vir cunha cizalla, te van a sacar dali de boas maneiras. A verdad que o trato, aquela mañán foi moi intensa, non? Pois empezou a moverse a xente, os curiosos, os da obra, chegou a Guardia Civil, trato exquisito, nos identificaron sen ningún problema, os da obra facendo o seu traballo como podían, tratando o maderista cortando, pero a súa vez vendo o que estaba pasando ali, e sin embargo que non apareceu por ali foi o alcalde. Entón,
Bueno, pois foi intensa, non? Intensa, unha mañá moi intensa. Bueno, preguntáballe un pouco polo futuro, Irimia, como ves ti? Tes esperanza en que as cousas se arranxen? Eu agardo que esta semana teñamos noticias da Confederación, en eso quedaron, de que en breve iban a contestar aos puntos mínimos que nos plantexamos na reunión no Concello, e agardamos que sí. É dicir, agora, despois de que cheguen esas posibles modificacións, estudiaremos se son o suficientemente importantes para que deixemos a illa ou seguiremos na illa hasta que se sigan escoitando máis das nosas propostas. Seguiremos na illa, moi simbólica esa expresión. Na illa da dignidade. Na illa da dignidade. Pois nos estaremos pendentes a ver que acontece con esta reivindicación que probablemente trasciende o ámbito dos árboles, que moita xente di que efectivamente simplemente pola defensa dun grupo de árboles probablemente significa moitísimas máis cousas. Estaremos aquí pendentes, de verdad, para que o precisedes, pendentes de cale finalmente a resposta das institucións. A ver se dentro de un ano, como faz con outros grupos, non podes facemos ali un programa en directo e ir ver a maravilla que fixeron. Non teño ninguna dúbida. Esperemos, a ver se nos dan unha sorpresa, porque sería de celebrar. Pero, bueno, preocúpame moito de que se xades intelectuais, me parece gravísimo, eso tedes que cuidar, a ver se a próxima vez que falemos hasta correxido definitivamente isto. Vamos a facer unha queima pública de titulacións. Vale, estupendo. Es importante, yo creo que también agradecer a toda la gente que nos apoya. Tenemos a mucha gente famosa que está apadrinando nuestros árboles. Tenemos a Luis Tosar y tenemos a Galloso, a Sonia López. Estamos viendo alguna de esas imágenes. Sí, y además hemos obtenido que Greenpeace a nivel internacional y a nivel España nos haya apadrinado uno de los árboles, lo que quiere decir que si había alguna duda de que nosotras éramos una plataforma politizada, pues ya con eso se quita. Además tenemos detrás dos asociaciones importantes, también no gubernamentales, que son ADEGA y Ríos con Vida, que ellos también están apoyándonos y que ven que realmente lo que nosotros estamos defendiendo es algo real, que no lo hemos inventado y que es necesario que se proteja y este entorno. A ver, Julio me pide una última cosa, que no queremos marcharnos sin agradecer la primera semana en la isla, que fue cuando hubo todo el rebumbio, cuando venían los medios, cuando teníamos allí mucha gente que teníamos que estar todo el día, la manera en que se volcó una buena parte de los vecinos, ¿no? Que nos traían comida, que nos traían lo que necesitábamos, que incluso alguno tenía que decir, no digáis que os di y tal, ¿no? Porque no vaya a ser y tal, ¿no? Pues, bueno, en este tipo de situaciones se descubren muchas cosas, ¿no? Se descubren muchas cosas. Sí, afloran. Gente que no puede llevar la chapa porque tal, no puede venir a las batucadas. Es alucinante, ¿no? Eso sí que tenemos que hacernoslo mirar todos. Sí. Sí, no, yo solamente quería apuntar también respecto a lo que preguntabas antes de qué vías nos quedan y qué vamos a hacer a partir de ahora. Simplemente decir que nosotros también formulamos una denuncia ante la Consellería de Cultura porque y ante la Dirección Xeral de Conservación de la Naturaleza, porque este proyecto, además de, en fin, uno puede tener sus opiniones, ser más opinable, cuestiones estéticas, pero es abiertamente ilegal. Este proyecto incumple abiertamente la Ley de Protección de los Caminos de Santiago. En varios aspectos la tala es ilegal, incumple, ya digo, la Ley de Protección de los Caminos de Santiago y también el propio Plan Hidrológico de Cuenca, el Miñosil, prohíbe también esta tala. Las cuestiones patrimoniales tenemos denunciadas y estamos a la espera de que esas instancias, fundamentalmente la Consellería de Cultura y la Dirección Xeral de Conservación de la Naturaleza, se pronuncien sobre esa cuestión. Bueno, o sea, que tiene de todo y por su orden, vamos, o sea, por donde se coja. Bueno, pues de verdad, muchísimas gracias, muchísima suerte, insisto, vamos a estar pendientes de qué pasa con esta historia, pero tenemos el pálpito de que a lo mejor las cosas acaban bien. Estaremos pendientes. Muchísimas gracias y enhorabuena por la iniciativa. Vamos a hacer una pequeñita pausa de publicidad. A la vuelta hablaremos de cosas del día y estará con nosotros Xavier Vence, portavoz nacional del Bloque Nacionalista Galego. Hasta ahora. E nos queremos, desde Galicia, que a voz de Galicia se escoite con máis forza en Europa. Considero que a miña incorporación á candidatura vai a favorecer que a voz de Galicia se escoite máis alto.